A ver, ahora sí. Entonces, bueno, para que empecemos desde el principio de la gracia, para los que no vinieron, ¿no? Lo que vamos a ver es un primer ejemplo de lo que estuvimos viendo de teoría, que es el balance microscópico de momentum. Como les había dicho, en un balance, pues lo primero es que investiguen modelos previos. En este caso, los modelos matemáticos van a ser muy sencillos, por lo tanto, pues no requiere que investiguen un trasfondo anterior, ¿no? Vamos a hacer los simplificados de manera que podamos resolver analíticamente la ecuación diferencial requerida, por lo cual, pues no vamos a requerir como un gran trasfondo matemático ni de cómputo. Simplemente pues lo que vamos a intentar hacer es aplicar la ecuación y entender cómo se aplica y cómo se usa, cómo se resuelve. ¿Ok? Pues vamos a ver un primer ejemplo en el cual vamos a plantear este problema, ¿no? En el cual, bueno, dice lo siguiente: se tiene una pared vertical en la que resbala un flujo continuo y laminar de líquido. Ahorita nos regresamos a ver los detalles, ¿no? El fluido que resbala por la pared es newtoniano e incompresible. El movimiento del líquido que resbala por la pared es debido a la fuerza de gravedad que actúa sobre el mismo. En estas condiciones se puede considerar que no hay una diferencia de presiones considerable en el sistema. La figura 1 presenta un esquema del proceso descrito en el que se observa que la parte externa de la capa de fluido de espesor H está expuesta a la atmósfera, es decir, se trata de una superficie libre. Entonces aquí está nuestro esquema. Eh, Sigue, la pared se considera infinitamente ancha, de tal forma que el componente Z del sistema de coordenadas se considera simétrico, es decir, cualquier corte que tomemos en Z mostrará el mismo perfil de velocidad. También se considera infinitamente alta. Y es infinito, con lo cual se alcanza un flujo completamente desarrollado del líquido. Es decir, el perfil de velocidad no cambia con la altura. No se considera el efecto ni del principio de la caída ni del choque del líquido con el fondo. El objetivo de cálculo será obtener expresiones de la velocidad en dirección Y, que depende de la posición en X. Además de para la velocidad media, la velocidad máxima y el flujo másico del líquido, así como evaluar las mismas para distintos fluidos. Entonces es un problema que está muy bien definido. Estamos hablando de que está cayendo un fluido y bueno, lo primero es que dice que es continuo y laminar. Entonces el hecho de que es continuo implica que no va a haber cortes en el flujo, siempre va a estar cayendo continuamente este líquido para los fines del problema, y el hecho de que sea laminar implica que no va a haber turbulencia. Entonces, no vamos a requerir resolver un modelo de turbulencia, sino simplemente ecuaciones de continuidad y Navier-Stokes, que esas son las que ya vimos. Dice que es incompresible y newtoniano. Entonces, si acuerdan, newtoniano quiere decir que la viscosidad es constante con respecto al esfuerzo. ¿Ok? Con respecto a las fuerzas que actúan sobre el fluido, la viscosidad no va a cambiar. Y que sea incompresible quiere decir que la densidad es constante también con respecto a las fuerzas. Pues no va a cambiar ni de viscosidad ni de densidad, las dos son constantes. Eh, Resbala sobre la pared debido a la fuerza de gravedad. Eso también es importante, quiere decir que tenemos que considerar el efecto de la gravedad. Y no hay diferencia de presión considerable. No vamos a considerar la diferencia de presión. Bueno, aquí abajo también dice que Z es infinito. Entonces, hacia allá, la pared es infinitamente larga en comparación con el espesor de la capa que cae. ¿Eso qué quiere decir? Que quitando lo que serían los extremos de la pared, siempre van a encontrar el mismo perfil de velocidad. O sea, siempre va a estar repetido este mismo corte que le hacemos aquí, va a estar repetido infinitas veces porque es infinitamente largo con respecto a este espesor, ¿no? Entonces, esto mismo que están viendo aquí lo van a ver un poquito atrás, un poquito adelante, un poquito más atrás, un poquito más adelante, o sea, lo van a ver repetido muchas veces. Por lo tanto, podemos considerar que no va a haber transporte de momentum en esa dirección, en dirección Z. Ujú. La otra cuestión es que Y puede ser infinito en comparación con el espesor también. Entonces, longitud va a ser mucho mayor
que el espesor. ¿Eso qué quiere decir? Que el flujo se va a desarrollar. ¿Y a qué me refiero con que el flujo se desarrolle? Quiere decir que, por ejemplo, aquí, el fluido va cayendo por gravedad, ¿no? Y es un flujo continuo debido a la naturaleza de conservación de materia, ¿no? El hecho de que vaya cayendo este líquido va a hacer espacio para que caiga más y entonces va a ser continuo, no va a haber ningún quiebre, ¿no? En lo que sería nuestro flujo de líquido. Ahora bien, al principio tiene un ligero cambio de dirección. Ujú. Es totalmente horizontal. Cuando llega a, a este ángulo de aquí, cambia su dirección y el movimiento comienza a ser vertical. Entonces aquí, en este pedacito, no podríamos decir que tiene exactamente el mismo movimiento que tiene aquí abajo. Ujú. Esto de aquí, el principio y el final, cuando choca con el fondo, tienen cambios de dirección. Y además, por ejemplo, cuando cae con el fondo, puede llegar a acumularse o podría adelgazarse a lo largo de la distancia, ¿no? El chorro, dependiendo de qué fuerzas estén actuando y si el flujo es constante y no es constante. Entonces vamos a considerar que es constante, que la Y es muy alta y solo nos va a interesar esta parte de aquí, donde ya la velocidad ya no cambia con respecto a la caída. Al principio les digo, va a ser un poco diferente, al final también, pero en el centro se va a repetir muchas veces el mismo movimiento. Entonces, lo que nos va a interesar es justamente esa región, la región del centro. No queremos saber el principio ni el final, sino esta parte que se repite, ¿no? Entonces, es muy importante considerar eso, que H va a ser muy pequeño en comparación con el ancho de la pared y el largo de la pared. Entonces el espesor de la capa es mucho más pequeñito. Por lo tanto, esto que vamos a encontrar aquí lo vamos a ver repetido muchas veces para arriba, para abajo y hacia los lados antes de que cambie. Por eso podemos resolver en esa región y considerar que pues es representativo del resto del sistema. ¿Sí? ¿Dudas hasta aquí del planteamiento? ¿Se entiende el problema? A mí me queda una duda, porque no me quedó muy claro la parte donde dice que va a ser cortes como infinitos. ¿Por qué? Ok, vamos a dibujar un poquito, ¿sí? Para que... Eso es una suposición, ¿ok? Entonces tienen que tener en cuenta eso. Un modelo matemático es una representación de la realidad y como tal, pues tenemos que considerarlo, ¿ok? Ah, que no podemos representarla al 100% con el 100% de precisión. Voy a generar un Word para que les explique esa parte. De aquí, hoy es 29. No queremos esto, queremos otro, ¿no? Y vamos a ver. Entonces lo que tenemos es una pared, ¿no? Entonces una pared sería un lienzo de dibujo. Y adentro del lienzo vamos a dibujar un, va a ser primero la pared, vamos a dibujar la pared. Clicamos, entonces, y vamos a pintarla. No,
No, déjenme busco un cubo, porque sí es importante que entiendan esa parte. Mm, ahí está. Está una pared, ¿no? Ahorita no le hagan caso a este esquema, no, no. Quiero hacerlo, podemos quitar. Ahí está. Pues tenemos esta pared. Y sobre esta pared va a resbalar lo que sería el líquido, ¿no? El fluido. Entonces aquí adelante, pues vamos a tener una capa de líquido. De hecho, no supongo que nos conviene esto. Algo así, que va cayendo así, ¿no? Entonces, esto va a ir hacia abajo. Ujú. El movimiento del fluido por la gravedad. Pues tenemos que poner aquí que es por la gravedad. Mm, mm, Por la gravedad es una fuerza que va a actuar sobre el fluido y eso le va a dar el movimiento. ¿Ok? Entonces acá se mueve, en- va en esa dirección. Va hacia abajo. eh, y bueno, esto de aquí, esta capa de fluido, va a ser mucho más delgada de lo que va a tener de ancho la pared, ¿no? Entonces estamos hablando de que este espesor de aquí es infinitamente pequeño. Ajá. Entonces vamos a poner aquí, este sería el espesor de la capa. Vamos a ponerle otro. Entonces va a tener un cierto, sí tiene un cierto espesor, esa capa de líquido, ujú, que en este caso le llamamos H, ¿ok? Entonces el tamaño de H es así, un espesor pequeñito. Ujú, ujú. Pero eso no quiere decir que todas las dimensiones del sistema sean pequeñitas. De aquí a acá, de altura, más así, más ancha, va a tener una cierta dimensión nuestro sistema. Entonces aquí a lo mejor le vamos a llamar L, por ejemplo. Ujú. Vamos a ponerlo. Pues aquí tiene cierta altura, L, ¿no? Y también va a tener un cierto ancho la pared. Y ese ancho pues también va a tener su dimensión.
Ujú. Entonces, ese de ahí vamos a ponerle, por ejemplo, W. ¿Ok? W. Y lo que estamos considerando o lo que estamos suponiendo es que H, yo también lo pongo azulito, 2, 14, ahora 18. Que H, que es el espesor de la pared, que es este pedacito de aquí, sí, va a ser mucho menor que L y también va a ser mucho menor que W. Ujú. Ok, eso es lo que estamos estableciendo. Ahora, la duda sería por qué es importante eso, ¿no? ¿Por qué es importante que esta capa de líquido que está cayendo es importante que sea mucho menor que L o que W? Entonces, para eso, pues vamos a acercarnos un poquito, ¿no? Entonces, de aquí va a ser infinitamente largo, de aquí también va a ser infinitamente largo porque es mucho menor. Si yo me acerco y veo, por ejemplo, lo que sería mm, el perfil lateral, pues lo que yo voy a ver es esto, una línea, ¿no? A lo mejor y arriba tiene lo que es la parte de la caída, pongan ustedes. Y abajo cuando llega va a tener otra desviación, ¿no? Entonces esto se va a mover para acá, luego aquí va a cambiar de dirección, va a ir así en diagonal, luego va a ir hacia abajo. Primero el espacito se va a acelerar por la gravedad, va a mantener esa velocidad. Ajá. Luego llega al fondo y a lo mejor salpica, ¿no? Entonces tal vez sale proyectado para acá, luego baja, luego sigue así. Ajá. Entonces esto de aquí, pues va a estarse moviendo así como de diferentes formas, ¿no? Ahora yo podría simular todo este movimiento, yo sí podría, ¿no? Decir, bueno, voy a considerar este lado y este lado y este lado, ¿no? Aquí, si vemos el sistema coordenado, ujú, vamos a ponerlo como está en el dibujo. Esto de aquí a acá y esto de aquí a acá. Entonces, este de aquí es el Y, la posición Y, el eje y este de aquí es X. Creo que sí es como los tenemos en el dibujo, ¿no? Y X. ¿Sí? Entonces, para acá va a ser X. Ahora, yo podría simular todo, como les digo, yo podría considerar eso, que empieza de acá, baja, choca con el suelo. De hecho, aquí seguramente no tenga esta forma, sino que sea un poquito eh, curvado. Ujú. Y luego continúa su movimiento hacia este lado, ¿no? Entonces, algo así. Yo sí podría hacerlo. ¿Cuál es el problema de hacer esto? Primero que va a ser en dos dimensiones. Entonces, cada dimensión que nosotros consideremos nos va a implicar que tengamos que adicionar em, más ecuaciones. ¿Se acuerdan que la principal característica de Navier-Stokes o de la dinámica de fluidos es que resuelve ecuaciones tensoriales, no vectoriales?
Entonces, cada dimensión que estemos considerando nos va a hacer mucho más complicado el problema. Ese es un detalle. El otro es que la mayoría del fluido no va a seguir este sistema y lo que nos interesa a nosotros realmente es este pedacito de aquí. Entonces a nosotros nos va a interesar esto de aquí. ¿Qué consideración deberíamos tener en ese caso? Entonces lo primero, o por qué nos interesa esta zona de aquí, de en medio. Nos interesa porque primero que nada, como les decía al principio, pues va a ir un poquito más lento, ¿no? Porque la gravedad lo va acelerando. Eh, y luego al final, pues va a también tener un movimiento diferente, al principio también. Pero hay una zona en medio, que puede ser más grande o más pequeña, en la cual el líquido se va a comportar exactamente igual. Ujú. Es decir, el que entra aquí arriba pues va a tener la misma velocidad que el que entra aquí, que el que entra aquí, que el que entra aquí. Entonces, esta región de aquí va a ser cuando el flujo está completamente desarrollado. Así se le llama. Entonces, va a ser una región de flujo completamente desarrollado. Y eso quiere decir que ya no cambia con la posición. Ujú. Entonces, en esta región lo que vamos a tener, si nos acercamos, sabiendo que esto tiene espesor H, es que siempre se va a mover a la misma velocidad del fluido, ¿no? Entonces aquí vamos a tener esta velocidad. Si me muevo un poquito para abajo voy a tener esa misma velocidad. Si me muevo un poquito para abajo voy a tener esta misma velocidad. Entonces va a repetir infinitamente el perfil de velocidad. No importa dónde yo corte, siempre va a tener el flujo a la misma velocidad. Ujú. Ahora, esto no es lineal, ¿no? ¿Se acuerdan que el perfil no, pues cambia, ¿no? Dependiendo de dónde estemos, pero bueno, en este caso vamos a ver en la región donde ya no cambia, donde ya siempre va a permanecer constante. Entonces, por eso es importante que consideremos esa suposición, que como le habíamos puesto, L es infinitamente menor a H, llega a un punto en el que el flujo alcanza su desarrollo completo. Esto es por esto, ¿no? Como L es infinitamente más grande que H, se alcanza el flujo desarrollado y esta parte se va a repetir infinitamente en esta región, ¿ok? En este pedacito. De hecho, vamos a meterlo aquí adentro del círculo para que quede claro que es esa región. Entonces ahí siempre se va a estar repitiendo, ¿no? Vamos a hacer esto un poco más largo. Y ponerle, pues, así. Pues en esa región que estamos explorando, va a pasar esto. ¿De aquí alguna duda de esta primera parte, que es que va a medirlo, que es infinitamente largo? ¿No? Ok. Ahora la otra cuestión no es el largo, es el ancho, ¿no?
Y en el caso del ancho pasa algo particular. Entonces, lo que va a pasar en cuanto a lo ancho es algo similar, pero un poquito diferente, ¿no? Entonces, en el caso del ancho ya vimos, de largo pasa esto, ¿no? En el caso del ancho, lo que va a pasar es que yo puedo ver esto como cortes de fluido, ¿no? En la misma pared. Y yo puedo verlo, voy a quitar estas flechas, de esta manera, ¿no? Entonces, al final, lo que tengo aquí son una infinidad de líneas de fluido, ¿no? Algo así. Entonces, yo esto de aquí a acá, ay, ¿qué pasó? Ah, parece que sigue compartiéndose, ¿no? Sí. Ok. Yo esto de aquí a acá, pues lo puedo ver como una infinidad de líneas de fluido. Entonces, yo puedo tomar una rebanadita de esas y ver esto mismo, este perfil. Entonces, lo que estoy diciendo con eso, diciendo que esto es mucho menor que W, es justamente lo mismo, que en Z, no importa dónde corte yo, voy a ver la misma rebanada. Entonces, esta de aquí va a ser igual que esta de acá, va a ser igual que esta de acá, va a ser igual que esta de acá, va a ser igual que esta de acá. En los extremos va a cambiar un poquito, pero en el medio casi todas van a ser iguales. O gran parte de ellas va a ser igual. Con lo cual voy a considerar que no va a haber cambio en esa dirección. O sea, en dirección Z siempre se va a ver igual, porque son muchas. Pues en los bordes puede ser que cambie un poquito, pero en el centro siempre se va a mantener igual. Pues va a haber una región aquí adentro, puede ser más grande o más pequeña, en donde lo que yo resuelva con esas oposiciones, pues siempre se va a mantener constante, ¿no? Entonces va a haber a lo mejor esta zona de aquí. Ujú. Esta zona de aquí. Si yo considero eso que es infinitamente alta y infinitamente ancha, pues a lo mejor esa zona de aquí yo puedo, resolviendo nada más este pedacito de aquí, representarla porque va a ser representativo de todo el sistema. Ujú. Entonces no importa yo dónde corte o a qué altura, dentro de toda esta región siempre voy a ver lo mismo. ¿Sí queda claro ahora? ¿Un poco más claro esa parte? Sí, prof. Ok. Entonces es eso lo que estoy diciendo, que este de aquí, este pedacito, va a ser representativo de todo esto. Déjenme copio esto también para que claro, ¿no? De hecho lo voy a subir un poquito. Bueno, así vamos a dejarlo aquí. El flujo desarrollado. Entonces siempre se va a ver igual. Ahora, ¿cómo se ve esto? Esto es lo que no sé cómo se ve. El perfil de velocidad. Es lo que quiero calcular. ¿Ok? ¿Cómo se mueve? Sé dónde se mueve de esa manera, todo controlado por gravedad, pero no sé dónde, este, cómo exactamente son estas flechas. Eso es lo que quiero ver. Pues ahora sí. Em, bueno. Mm, ok.
Pero ya una vez que quedó totalmente definido el proceso, pues hay que plantear el modelo matemático. Y lo primero son las suposiciones. Un modelo matemático, ya se los he dicho y se los voy a repetir, es una representación de la realidad. No la podemos representar al 100%. Entonces tenemos que hacer una serie de suposiciones con la finalidad de que nuestro modelo sea soluble, ¿no? Que podamos resolverlo dentro de un tiempo, pues, accesible y con los recursos que tenemos, ¿no? Actualmente. En este caso, ustedes como recurso tienen, pues, únicamente sus clases de ecuaciones diferenciales. Es a lo que se pueden atener para resolver las ecuaciones gobernantes, que si se acuerdan, son la ecuación de continuidad y la ecuación de Navier-Stokes. Entonces déjenme abro esas tablas, porque si las vamos a usar, pues creo que están en teoría. Tablas. Ok, estas. Vamos a ver. Bueno, entonces esas suposiciones pues tienen que ver con el planteamiento del problema y con lo que vamos a resolver. En este caso pues ya sabemos que es un flujo laminar. Entonces dentro de la ecuación, o bueno, dentro de la clase anterior yo les dije que cuando es flujo laminar hay que resolver al menos conservación de masa, que esa siempre se tiene que resolver, al igual que para los balances de energía resolvíamos el balance de materia. Este es el balance de materia. Tenemos que resolver conservación de masa y tenemos que resolver conservación de momentum. Pues vamos a resolver algún juego de ecuaciones de Navier-Stokes. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tenemos que resolver. Ahora, todas las suposiciones y todo el planteamiento del problema van enfocados a lo que dice esta ecuación, a los términos que vienen en esta ecuación. En esta ecuación, ¿qué términos vienen? Bueno, viene el transporte convectivo, viene la acumulación, viene una diferencia de presiones, vienen este transporte difusivo o viscoso y viene la fuerza de gravedad. Entonces tiene todos estos términos. Aquí en la conservación de masa, pues únicamente pues viene la densidad y viene por la velocidad, ¿no? Que es el momentum por unidad de volumen. Y de este lado, pues está la acumulación, el cambio en la masa con respecto al tiempo. Entonces, todas las suposiciones que vamos a hacer van encaminadas a eso, a lo que tenemos que resolver. Entonces, la primera es que esto va a estar en coordenadas cartesianas. Como ya vieron en el esquemita que les acabo de dibujar aquí, al final lo que vamos a resolver pues es un rectángulo. Entonces, eso lo podemos representar en coordenadas cartesianas. Otra consideración, el flujo va a ser en una sola dirección, en dirección Y. Solo nos vamos a mover en Y. No nos vamos a mover en X ni en Z. ¿Por qué no nos vamos a mover en X y en Z? Por lo mismo que les había dicho aquí. La pared es muy larga, entonces si bien aquí arriba va a haber un cambio en la velocidad y aquí abajo también, en donde podríamos decir, bueno, aquí se está moviendo en X, o en las bordes podríamos decir, bueno, resbala hacia los lados, se está moviendo en Z. En el centro, en la gran mayoría de nuestro sistema, solo se va a mover en Y. Entonces vamos a considerar esa suposición, que únicamente el flujo va a ser en dirección Y. Luego dice que es incompresible y newtoniano, eso venía en el enunciado, aquí dice incompresible y newtoniano. ¿Qué quiere decir incompresible? Pues que la densidad va a ser constante y newtoniano que la viscosidad va a ser constante. ¿Hasta aquí alguna duda? No, no, Ok, profe. ok. Luego, estado estacionario. Estado estacionario quiere decir que la acumulación es igual a cero. Es un proceso continuo. Eh, Aquí lo importante es que estamos diciendo que Ah, que ya está completamente desarrollado el flujo, ¿no? Que es continuo y que alcanzamos el desarrollo completo. Aquí está, ¿no?
El flujo está completamente desarrollado. Eso quiere decir que ya no cambia con la posición, pero también que ya no cambia con el tiempo, que ya está, ya alcanzó su estado de desarrollo. Ya no va a cambiar este perfil. Al principio del proceso, es probable, ujú, que esto no, o sea, ustedes inician a derramar el líquido y esto de aquí va creciendo, ¿no? Se empieza, va creciendo, va creciendo, va creciendo, llega al fondo, choca y se desvía, ¿no? Entonces, esto de aquí, cuando se está moviendo, no lo queremos. Nosotros queremos cuando ya el fluido está desarrollado, cuando ya llegó al fondo y se mantiene así por un periodo largo de tiempo. Pues va a ser en estado estacionario, no va a cambiar con el tiempo. Si yo quisiera simular esta parte de cómo empieza a caer, se forma, seguramente se redondea la punta porque por la tensión superficial, llega al fondo, salpica, cambia de dirección. Yo podría resolver eso en estado transitorio, pero no es el objetivo de mi cálculo. Yo lo quiero en estado estacionario. Pues yo quiero que ya esté completamente desarrollado, que ya no cambie con el tiempo. Entonces, esa también es una suposición. El flujo va a ser laminar y esa es una suposición importante porque nos dice que tenemos que resolver conservación de masa y conservación de momentum solamente. Si tuviera, si fuera turbulento, tendríamos que resolver también un modelo de turbulencia. No queremos hacer eso, vamos a hacerlo laminar, ¿no? Luego dice, no existe diferencia de presión en el sistema y lo cual pues es válido porque pues estamos considerando una altura que si bien es infinitamente larga con respecto al espesor, pues no es una altura también tan alta, ¿no? O sea, no va a haber una diferencia de presión atmosférica entre la parte de arriba y la parte de abajo. No tiene ninguna bomba que lo esté empujando, simplemente está cayendo por gravedad. Es una suposición válida decir que dentro de los límites que vamos a resolver no hay diferencia de presión. El efecto de la gravedad, sin embargo, pues sí lo vamos a considerar. De hecho, en el enunciado dice que cae por gravedad. Entonces hay que ponerlo. Y hay simetría en la dirección Z, ¿no? Eso que era lo que les había dicho, que como es infinitamente largo, pues no importa cuál de estos cortes de fluido yo elija, todos se van a ver igual. Ujú. Todos se van a ver exactamente igual. ¿Dudas de las suposiciones? No, quedó bien. Para la clase, entonces, las que se van a repetir constantemente, pues va a ser que es, bueno, no, que es flujo laminar, eso siempre va a venir. Tienen que elegir qué coordenadas van a trabajar, cuántas direcciones se va a mover el fluido, si las propiedades son constantes, que sea incompresible y newtoniano, y estado estacionario. Entonces, estas de aquí, pues básicamente van a ser iguales, siempre van a estar. Simplemente lo que van a cambiar, pues es la dirección y las coordenadas. Esas sí van a cambiar, pero esta estructura, pues se va a mantener porque no vamos a considerar fluidos compresibles ni fluidos no newtonianos. El estado siempre va a ser estacionario, entonces vamos a considerar esto, ¿no? Ya lo demás, si ven, tiene que ver con una característica del sistema, que es infinitamente largo, y lo otro es las fuerzas que están haciendo que se mueva. Entonces, esas fuerzas, pues sí pueden cambiar de problema a problema, pero estas de aquí serían una buena base para que siempre planteen los problemas de esa manera. Ahora, ya una vez que planteamos nuestras suposiciones, pues tenemos que resolver las ecuaciones gobernantes. Y para eso, pues vamos a nuestra tabla y copiamos las ecuaciones. En este caso necesitaríamos continuidad, que es la conservación de masa en coordenadas cartesianas, que es una de las suposiciones que nosotros tuvimos. Si dentro de la suposición hubiéramos dicho coordenadas cilíndricas o esféricas, pues tenemos que considerar la ecuación apropiada. Aquí nos interesa coordenadas cartesianas, entonces hay que copiar esta. La podemos copiar. Ahora, aquí ya está un poquito simplificada. Déjenme, la paso a nuestro Word. Mm,
para que vean cómo se trabaja, ¿no? Entonces, esta es mi ecuación, conservación de masa, y mi otra ecuación de conservación es la de Navier-Stokes, ¿no? Pero hoy voy a copiar la que es para fluido incompresible y newtoniano, que es la que está un poquito más simplificada, no tiene ya el tensor de esfuerzos, sino que tiene velocidades. Y voy a copiar únicamente el componente Y. ¿Por qué solo el componente Y? Porque es donde se está moviendo el fluido, no se va a mover en X ni en Z, que es lo que ya habíamos visto dentro de las suposiciones. Únicamente se va a mover en Y. Ujú. Entonces hay que copiar esas dos. Así como están, podríamos trabajarlas, pero no es lo correcto, ¿no? ¿Por qué? Porque tenemos más suposiciones. Entonces tenemos que simplificar estas ecuaciones. Entonces lo primero que yo quitaría, ¿en qué estado estamos trabajando nuestro sistema? ¿Estacionario o transitorio? Estacionario. En estacionario. Y que sea estacionario quiere decir que ¿qué? Que no cambia a través con el tiempo. No cambia con el tiempo. Entonces, este término de aquí es cero. Ajá, por estado estacionario. Al igual que este de aquí. Ujú. Entonces, estos dos se hacen cero porque está en estado estacionario. Luego, habíamos dicho que el flujo es en una sola dirección, en dirección Y. Eso quiere decir que la velocidad en Y no es igual a cero, pero la velocidad en Z y la velocidad en X sí son cero. Entonces, esta de aquí es cero. Voy a ponerla verde, por ejemplo. Esta de aquí es cero, la velocidad en Z. Ajá. Y la derivada de cero, pues es cero, ¿no? Cero por cualquier cosa es cero, derivada de cero es cero. Entonces me queda este término de aquí en medio. Ahora, en la parte de abajo, pues también podemos hacerle esa simplificación, que es que la velocidad en los otros componentes es cero. Creo que aquí está. Entonces la velocidad en X es cero. Entonces cero por algo, pues sigue siendo cero. Y la velocidad en Z también es cero. Entonces cero por algo, pues también es cero, ¿no? Entonces esas de dos también se van. Ujú. Ahora, esta de aquí arriba, vamos a volver a escribirla. Entonces, mi ecuación va a tomar la forma, la densidad es constante, ¿no? Es fluido incompresible. Pues por ser fluido incompresible, yo la puedo escribir como eh, la derivada parcial de la velocidad en Y con respecto a Y igual a cero. ¿Por qué? Porque la densidad sale aquí, ¿no? Menos densidad. La pasamos dividiendo y se hace cero. Entonces, esta sería la forma de la ecuación de continuidad. ¿Sí? Es lo que viene aquí. Es la ecuación de la forma de continuidad. Lo que estoy haciendo es simplificándola con mis ecuaciones, ¿no? Con mis suposiciones, perdón. Entonces, aplico mis suposiciones a la ecuación para llegar a esto. ¿De esta tienen alguna duda? Todo claro. Sí, todo bien. Ok, todo claro de momento. Pues tenemos esta ecuación. Ahora, la otra, la de aquí abajo. De hecho, vamos a... No perdemos nada poniéndole un paso extra. Es gratis. Pues vamos a ponerlo para que no se olviden, ¿no? Y le voy a poner una flechita. Esta. La densidad sale para afuera.
Ujú. Bueno, aquí mejor. La entidad sale para afuera, la vamos a poner aquí, que es porque es como incompresible. Incompresible, entonces la densidad no cambia, entonces sale, ¿no? De la integral. Esta es mi ecuación gobernante. Entonces, aquí me faltaría ponerle que esta es la ecuación de continuidad. Esta es la ecuación de Navier-Stokes. Son las que tenemos que resolver. Esta es en dirección Y. Para un fluido incompresible y newtoniano. Todo eso tenemos que poner porque son las simplificaciones para llegar a esta forma de la ecuación. Dicho así. Ok. Ahora, a esta no le he aplicado todas las suposiciones. Pues una de las suposiciones es que no hay diferencia de presión apreciable, ¿no? Pues el hecho de que no haya diferencia de presión apreciable, pues me permite hacer este término, que es la diferencia de presión, igual a cero, porque no existe. Pues aquí no va a haber. Luego, me dice que la gravedad, pues sí importa, ¿no? Entonces, este término lo voy a dejar, no lo voy a mover. Pero resulta que esta continuidad, o esta parte de aquí, que es la ecuación de continuidad, está aquí. La derivada de la velocidad con respecto a y, la derivada de la velocidad con respecto a y. ¿Y cuánto vale? Cero, profe. Es cero, vale cero, ¿verdad? Entonces, por continuidad, esto de aquí va a ser cero. Ujú. Esto es cero. Ahora, este de aquí también va a ser cero, ¿no? Porque es la segunda derivada de este. ¿Cuánto es la derivada de cero? Cero. Cero también. Entonces, este de aquí, este término de aquí también es cero. Y el último que podemos simplificar es este de aquí, que no hay cambios en la velocidad con respecto a z, porque es infinitamente ancho. Entonces, hacia los lados no se está moviendo el fluido, solo se está moviendo hacia arriba y hacia abajo. Entonces, este de aquí, el cambio de la velocidad en y con respecto a z, pues va a ser cero. Ahí no va a haber un cambio. Siempre va a ser igual, no importa dónde corte yo. Siempre voy a ver lo mismo. Entonces, esa sería mi última suposición. Esto de aquí es cero. Es cero. ¿Qué forma toma entonces mi ecuación de Navier-Stokes? Va a decir que la viscosidad viscosidad multiplicando a la segunda derivada de la velocidad en y con respecto a x más la densidad por la gravedad en y es igual con
0. Esta es la forma que la ecuación va a tomar. Entonces aquí abajo, pues lo que les puse, pues es básicamente eso. Lo mismo. Entonces aquí les dije, bueno, otra vez, copié continuidad y copié Navier-Stokes. En este caso, copié continuidad para fluido incompresible. En ese caso, ¿se acuerdan? Lo que dice la ecuación de continuidad es que el gradiente de velocidad es igual a 0. Lo vimos en la clase. Esto va a ser igual a 0, es su flujo en una sola dirección, solo es en Y. Por lo tanto, el cambio en la velocidad en Y con respecto a Y debe ser igual a 0. Luego copié Navier-Stokes en dirección Y la empecé a simplificar. Lo primero es que es estado estacionario. Pues la acumulación es igual a 0. Luego, la velocidad es en una sola dirección. Entonces, la velocidad en Y es la única que es diferente de 0. Por lo tanto, velocidad en X y velocidad en Z son 0. 0 por cualquier cosa, pues es igual a 0, que es la misma razón por la cual el cambio de 0 con respecto a lo que sea, pues es 0. No hay diferencia de presión apreciable, esto es 0. El sistema es infinitamente ancho, por lo tanto, vamos a considerar que es simétrico en Z, entonces este cambio es 0, no va a haber cambio en dirección Z. Y finalmente estos dos términos se hacen 0 por continuidad. Por continuidad estos dos se hacen 0, porque ya habíamos dicho que la derivada de la velocidad en Y con respecto a Y es igual a 0. Entonces esto 0 por lo que sea es 0, y la derivada de 0 pues es 0. Y me queda la misma ecuación que les estoy presentando, ¿no? Esta de aquí. ¿Sale? ¿Dudas hasta aquí? ¿Dudas, muchachos? ¿Alguna duda? Creo que no, profe. No, ok. Ahora, yo ya llegué aquí, ¿no? Vamos a ver algo. Ya llegué aquí. Y entonces, ¿qué me dice esta ecuación? Me está diciendo... Ok. Voy a borrar esto. Este pedazo ya no me interesa. Ni esto. Pues lo que voy a resolver es esta paredcita, ¿no? Este de aquí, este pedazo de líquido. Lo borro, vamos a ponerlo de este lado. Pues tengo mi líquido de espesor H y yo sé que se está moviendo hacia abajo. Así. Ahora, de un lado voy a tener mi pared. Ujú. De este lado tengo una pared. Del otro lado voy a tener la atmósfera. Ujú. Está así, ¿no? Entonces tengo un sólido de un lado, una atmósfera del otro, y lo que me interesa es cómo se mueve el líquido. Y el líquido se mueve hacia abajo por gravedad.
Entonces, si acá abajo va la gravedad. Lo que me interesa saber es cómo se mueve. Entonces, mi ecuación lo que me está diciendo es, debido a la gravedad, hay un movimiento en el fluido. Es lo que me está diciendo. Ahora, ese movimiento, ¿con qué cambia? ¿Qué haría que cambiara ese movimiento? ¿Cómo, prof? ¿De qué depende el movimiento del fluido? El movimiento del fluido es la velocidad en y, ¿no? ¿De qué depende? ¿Cómo se mueve? Es de la gravedad, ¿no? El valor de gravedad es importante. Si es en otro planeta se va a mover diferente. ¿Qué otra cosa? Lo va a cambiar. La viscosidad. La viscosidad también lo va a cambiar. ¿Qué más? Quedamos que el volumen era constante, ¿verdad? Este, ¿cuál volumen? O bueno, ay, se me fue el nombre. Bueno, tiene la misma forma, ¿no? ¿Es la densidad o Sí, también. el flujo? ¿El flujo? Bueno, sí va a ser el mismo, o sea, sí va a tener el mismo espesor siempre. O sea, eso sí, siempre va a tener el mismo espesor. Eh, Ahora, la gravedad, pues va a ser relativamente constante en todo el planeta. La viscosidad, quedamos que es newtoniano, entonces no va a cambiar. Y la densidad es incompresible, tampoco va a cambiar. ¿Qué es lo que podemos cambiar? Y de hecho es lo que dice aquí. ¿Qué dice ahí? ¿Qué dice esa parte? ¿Qué significa esto de aquí? Esto de aquí, ¿esto qué significa? Que hay un cambio en la velocidad con respecto a, ¿qué es esto de aquí? ¿Esto qué sería? ¿Qué es esa X? Sería la posición. Es la posición. Ujú. Es esta X. Entonces hay un cambio en la velocidad en Y con respecto a la posición en X. Ujú. Eso es lo que está diciendo. Que hay un cambio en la velocidad en X con respecto a la posición. Ahora la gravedad va a ser constante más o menos, la densidad va a ser constante, la viscosidad va a ser constante. Con lo único que va a cambiar es con la posición. Por lo tanto, la podemos cambiar de derivada parcial a una derivada absoluta, ¿no? Ya solo va a depender de la posición. Ya no cambia con nada más, solo cambia con la posición. Esto que nos representa que
que esto de aquí esto de aquí, que es la velocidad, no va a ser constante. Vamos a tener una variación entre lo que tiene, entre cómo se representa. ¿Cómo es esa variación? Pues no lo sabemos todavía, ¿no? O sea, no sabemos cómo va a ser la variación. En realidad podemos inferirlo, ¿no? Pero sabemos que no va a caer todo a la misma velocidad. Entonces, de un lado está la pared, de otro lado está la atmósfera. ¿Dónde caerá más rápido? ¿Lo que está rozando con la pared o lo que está cayendo libre? Yo digo que lo que está cayendo libre. Lo que está cayendo libre seguramente sea más rápido, ¿no? Entonces, lo que estamos esperando es que haya un cambio en la velocidad en Y con respecto a la posición. Entonces, si bien va a ir hacia abajo, como lo habíamos planteado en un principio, lo más probable es que sea más rápido en la atmósfera que en la pared, y eso es lo que queremos calcular. Queremos saber esto, cómo es esto, cómo específicamente es esto. Y esto les digo, se va a repetir, ¿no? Infinitamente. En una parte de la pared cae así, cae así, cae así, siempre cae igual. Entonces, no importa dónde le cortemos, siempre vamos a ver lo mismo. Entonces, esto es lo que queremos saber esa parte, ¿no? La velocidad n en y. La velocidad en y en función de la posición. Entonces, lo que no sabemos, qué forma tiene. Pero como entendemos la física del problema y sabemos que la pared tiene dos deslizamientos y de este lado va a estar libre, sabemos que más o menos pues va a tener un gradiente, ¿no? De menor a mayor. De hecho, podríamos estimarlo un poquito mejor, pero bueno, eso ya es después, ¿no? Con más práctica. Pero eso es lo que queremos saber. Queremos entender esto. ¿Cómo se mueve? Ya sabemos que se mueve por la gravedad. Ya sabemos que solo se va a cambiar con la posición. De hecho, vamos a copiarnos este de aquí. Voy a pegarlo acá. Entonces, solo se va a mover en Y, pero va a cambiar con la posición en X. Eso es lo que me está diciendo esta ecuación. Debido a la gravedad, se va a mover en Y, pero va a cambiar con respecto a X. ¿Ok? ¿Estamos de acuerdo? ¿Tienen alguna duda? Pero ¿y por qué se mueve respecto a X? Eh, Porque es diferente cómo es la frontera de este lado y de este lado. Si tuviera la misma frontera, aún así cambiaría porque no se mueve igual el fluido, pero lo que nos está diciendo es eso, que es diferente la velocidad en Y dependiendo de en qué parte nos estemos parando. Si nos paramos cerquita de la pared, pues vamos a ir muy lento. Si nos paramos cerquita de donde está libre, pues vamos a ir muy rápido. Entonces va a cambiar, va a moverse en Y, pero en función de dónde estemos parados. Va a ser diferente la velocidad. ¿Sí? Sí, profe, muy amable. Ya me quedó claro. Ok. Y eso es lo que nos está diciendo esta ecuación y es lo que tenemos que entender. Debido a la gravedad, el fluido se mueve en Y con respecto a X.
¿Sale? ¿Claro? Entonces yo ahí lo reordené un poquito, según me acuerdo. Entonces puse que era menos y esto va a ir entre la viscosidad, ¿no? Esta ecuación es la que tenemos que resolver. Entonces, por eso ya queda una derivada que podemos, una diferencial absoluta, ya no queda una derivada parcial, porque ya no depende de nada más, solo de la posición en X, con todas las simplificaciones que pues eso conlleva, ¿no? Que no consideramos esta parte de arriba, consideramos que es igual en todos lados, que nuestra ecuación va a resolver este dominio de aquí, ¿no? Que va a ser representativo de todo eso. Que no va a haber una diferencia de presión entre esta zona y esta zona, que la gravedad es el único motivo por el cual se mueve el líquido hacia abajo. Entonces, todas esas simplificaciones, que va a estar en estado estacionario, todas esas simplificaciones pues nos llevan a esa ecuación, a esa expresión que nos representa la física del problema. ¿Dudas de esta parte? Todo bien, profe. Ok. Ahora, continuamos. Entonces ya llegamos a esa expresión. ¿Qué es esta, no? Ahora, necesitamos definir dónde es válida nuestra ecuación. Entonces, esta ecuación de aquí solo va a ser válida en este espesor, desde x igual a 0 hasta x igual a h, suponiendo que el 0 está aquí. Solo va a ser válida en este pedacito. ¿Por qué? Porque de este lado ya tendría paredes, ahí ya no hay líquido, ya no puedo calcular ese movimiento. De este lado ya tengo gas, entonces mi ecuación con todas sus simplificaciones solo es válida entre 0 y h. ¿Sí? Solo es válida entre 0 y h. Eso es importante porque tenemos que definir las condiciones de frontera. Pues si se acuerdan, hay dos tipos de condiciones de frontera, Dirichlet y Newman. En este caso tenemos las dos. Tenemos una condición de tipo Dirichlet en x igual a 0, que es cuando estamos pegaditos a la pared. Y es una condición de no deslizamiento. La condición de no deslizamiento dice que el fluido que está justo en contacto con la pared va a tener la misma velocidad que la pared. Esa es la condición de no deslizamiento. En este caso la pared no se mueve. ¿Qué quiere decir? Que la velocidad en y en x igual a 0 es igual a 0. Pues en x igual a 0, la velocidad en y es igual a 0. Es una condición de tipo Dirichlet. Del otro lado, tenemos una condición de superficie libre. Aquí, dado que la viscosidad del gas es mucho menor que lo que tendría el líquido, no va a transferirle momentum el líquido al gas ni viceversa. Entonces, lo que vamos a decir es que el cambio en la velocidad con respecto a x es igual a 0 en x igual a h, de este lado. Entonces no va a haber una transferencia de momentum entre ambas zonas. Entonces el cambio en la velocidad con respecto a la posición pues va a ser igual a 0. Ya no va a haber nada que lo haga moverse más rápido o más lento. Simplemente pues el cambio es igual a 0. ¿Ok? Esas serían las condiciones de frontera. ¿Dudas de las condiciones de frontera? No, profe. Ok, entonces en un lado pared, en otro lado atmósfera. Tal cual. Condiciones iniciales no vamos a necesitar y materiales pues podemos meter cualquier fluido. Es un problema que está muy libre. Vamos a intentar agua, vidrio fundido y acero fundido, ¿no? Les puse las propiedades aquí. ¿Qué necesitamos? Pues la densidad y la viscosidad.
La viscosidad cinemática, si se acuerdan, es la difusividad de momentum. Aquí nada más se las puse porque quiero que vean que la del acero fundido es muy similar a la del agua. Están dentro del mismo orden de magnitud y solo cambian un poquito, un 10%, menos de un 10%. Por eso es que usamos modelos de agua para simular sistemas siderúrgicos, porque son muy parecidos, se van a mover muy similar, bajo fuerzas similares. El vidrio, pues es totalmente diferente, ¿no? Vean que cambia a órdenes de magnitud. La viscosidad cinemática es mucho más viscoso. Si bien la densidad no es tan diferente entre los materiales, todos están dentro del mismo orden de magnitud, la viscosidad sí cambia mucho. Pues el vidrio fundido sí va a moverse muy diferente a lo que se van a mover los otros dos. Eso ya lo podemos anticipar. Y lo que nos resta, pues, es resolverlo. Entonces, resolverlo, pues, es más o menos sencillo, ¿no? Entonces, aquí está la expresión, la podemos, despejar, y esta es la segunda derivada. La segunda derivada, pues, es la derivada de la derivada, ¿no? Entonces, la podemos, separar de esta manera. Aquí, podemos separar variables. Podemos separar variables y resolver de esa manera mi ecuación diferencial. Pues me va a quedar la diferencial de esta derivada igual a este término que todo es constante, quedamos que es incompresible, la densidad va a ser constante. Es newtoniano, la viscosidad va a ser constante. La gravedad no cambia a menos que nos vayamos a otro planeta o que estemos muy arriba o muy abajo de la Tierra, pero no cambia mucho. Entonces podemos considerar la constante. Para fines de una pared, ¿no? Donde está la pared, la gravedad va a ser constante. Entonces vamos a multiplicarlo, o vamos a pasar de este lado la diferencial de x. ¿Cómo resolvemos? Pues integramos ambos lados. De este lado, la integral de una diferencial, pues es lo que hay al interior de la diferencial. Son ecuaciones complementarias. Entonces me queda este de este lado. Esto es constante, sale de la integral. La integral de la diferencial de x es x más una constante de integración. Aquí es importante que siempre tras esta primera integral revisemos nuestras condiciones de frontera. ¿Por qué? Porque podemos tener de tipo Dirichlet o de tipo Newman. En el caso de las de tipo Dirichlet no se podrían sustituir aquí, porque lo que tenemos en esta ecuación es una diferencial igual a un pues en este caso es una ecuación lineal, ¿no? No podríamos sustituirlo porque no sabemos cuánto vale la diferencia, no sabemos cuánto valdría la diferencial si solo tuviéramos tipo Dirichlet. Ese necesita un valor específico de la velocidad, pero las de tipo Newman sí nos dice el valor de las diferenciales en algunos puntos del sistema. Pues yo puedo sustituir esta condición de frontera para saber cuánto vale esta constante. Entonces aquí lo que digo es que la diferencial vale 0 en x igual a h. Entonces sustituyo eso. La diferencial vale 0 en x igual a h. Y de esa manera obtengo el valor de C1. Vean que simplemente pues pasa sumando. Y lo puedo sustituir aquí, en esta ecuación, porque ya sé su valor. Pues aquí tengo C1 menos este término de aquí, igual a la diferencial. Vuelvo a separar variables. Pues esto va por la diferencial, esto va por la diferencial, h es constante, puede salir, x no, x se debe quedar adentro. La integral de la diferencial, pues me queda lo que está dentro de la diferencial, entonces va a ser la velocidad en y. Este de aquí, la integral pues va a ser x, este de aquí la integral va a ser x cuadrada sobre 2, y hay que sumarle la constante 2. ¿Cómo sé el valor de esa constante 2? Pues me voy a mi otra condición de frontera, que me dice el valor de la velocidad en un punto específico del sistema. Y si ven aquí, yo ya mi expresión lo que me está diciendo es la velocidad en función de la posición. Pues yo ya sé cuánto vale la velocidad en una posición en específico, que es que vale 0 en x igual a 0, que es donde está la pared.
Pues, ¿cuánto vale mi constante 2? 0. 0, 0. 0 por lo que sea, 0. 0 al cuadrado, 0. Por lo que sea, 0. Esto igual a 0. Y entonces aquí ya tengo, sustituyendo el valor de C2, mi expresión que me dice cuál es la velocidad en Y en función de la posición, que era lo que no sabía. Ya lo resolví. Pues, ¿cómo se mueve el fluido en función de la posición en X? ¿Ok? Pues con un poquito de álgebra, pues la podemos tomar la podemos escribir de esta manera, pero ya aquí con esto ya tendrían ya la expresión, ¿no? Esto simplemente es simplificarla para pues, no tener tantos términos. Y así se resuelve el problema. Nos falta ver un poquito de algunas cosas, pero pero bueno, eso se los explico, ¿no? Entonces, pues así quedaría el problema, ¿no? Así se resuelve. Así es como se aplica la metodología para hacer un modelo matemático. ¿Los tienen alguna duda, muchachos? No, profe, todo bien. ¿Todo bien? Hasta ahorita no, profe, gracias. Ok, entonces, bueno. A ver, el miércoles no nos vemos. Es feriado. El sábado no los voy a poder ver. Tengo que ir a firmar algunos papeles y la verdad no sé a qué horas termine. Por lo tanto, les voy a subir un par de clases el sábado. Entonces, la primera, pues va a ser determinar el problema. Vean que todavía falta algunas cosillas. Pues terminamos este problema y les voy a subir algún otro, ¿no? Alguna explicación de algún otro para que lo revisen. ¿Ok? Les voy a compartir este apuntillo para que lo tengan. Que pues nada más son algunos esquemas y algunas notas, ¿no? Pero pues para que lo tengan. ¿Qué más? Creo que nada más. Para el sábado es su reposición del segundo parcial y una tarea que tiene que ver con esto, ¿no? Pues para que lo vayan resolviendo. Y no sé si tengan alguna duda, algún comentario, algo más. No, creo que no. Ok, voy a decir un poquito al final. Bueno, de todas maneras, si tienen alguna duda, pues me pueden mandar por correo, ¿no? Yo espero que, pues viendo el video, intenten resolver la ecuación también ustedes, a ver si les da lo mismo. A partir de aquí del paso 9, ya deberían poder resolverla. ¿Ok? Entonces, si no hay dudas, nos vemos el lunes. El sábado les subo la clase. De todas maneras, si tienen dudas, me mandan correo y ahí se los respondo. O por el Messenger también, si quieren. ¿Sale? Vale, profe, nos vemos. Nos vemos la siguiente Hasta luego, semana. Nos profe, vemos. gracias. Nos vemos. Gracias, profe. Hasta luego.